Faltan como 4 personas, pero pues ya tenemos que empezar, muchachos. El acuerdo es a las y 15. ¿Ya ven en pantalla, muchachos? Sí, señor. Listo, vale. Entonces, para hoy, muchachos, tenemos 3 temitas muy sencillos. De pronto las personas que están viendo conmigo inventarios, se les va a hacer familiar, esos temas los hemos visto en inventarios, puesto que hace parte de esa asignatura. Sin embargo, pues en almacenamiento también es importante que lo conozcan. Entonces, debido a que no todos los que nos encontramos acá están también conmigo en inventarios, pues vamos a verlo de manera general, obviamente, pues porque al detalle ya, cuando vean la asignatura de inventarios, pues van a ver ese par de temas, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos encargados del almacén, también se nos pide determinar, adicional de encargarnos de gestionar todo el inventario y el almacenamiento de la bodega, también se nos pide determinar o en muchos casos colaborar en descifrar estas 3 preguntas. Y es, ¿cuántas unidades pedir de algún producto que nosotros estemos almacenando? En la gran mayoría es materia prima, en el caso de una empresa de producción, o productos para comercializar, en el caso en que seamos una empresa que simplemente se encarga de comercializar o distribuir. Entonces, las 3 preguntas son, ¿cuántas unidades pedir? ¿En qué momento pedir? ¿Y cuál es el mínimo de unidades de mi reserva, o sea, mi stock? Entonces, hoy vamos a ver estos 3 temas. Nos vamos a enfocar sobre todo en el stock, pues porque digamos que es un tema ya más al detalle, viéndolo desde el punto de vista del almacenamiento, ¿vale? Entonces, las respuestas a estas 3 preguntas son las siguientes. ¿Cuántas unidades pedir? Ese es el pedido óptimo. Ya vamos a ver qué es y de qué se trata. ¿En qué momento pedir más productos? Ese es el punto de pedido o punto de reorden. ¿Y cuánto es mi mínimo de unidades de reserva? A eso lo vamos a llamar stock de seguridad. Entonces, básicamente son 3 elementos dentro del almacenamiento que tenemos que tener totalmente claros qué son y cómo afectan a los procesos de almacenamiento. Como les repito, son temas que se ven en la asignación de gestión de inventarios.
pero pues debido a la relación que hay entre el inventario y el almacenamiento, es necesario que ustedes desde ya lo conozcan. Entonces, para llegar a resolver esos tres puntos, tenemos que entrar en contexto en ciertos elementos, digamos que importantes dentro de la gestión de inventarios. El primero de ellos es entender que hay dos tipos de demanda. O sea, esto hace parte de una oferta y una demanda. Cuando nosotros supongamos que somos una empresa de tecnología que simplemente nos dedicamos a comprar y vender productos o aparatos tecnológicos. Entonces, la demanda pues va a ser qué cantidad de productos y de cuáles productos nos piden nuestros clientes en cierta frecuencia de tiempo. O sea, en un año, en un mes, en una semana, al día. Esa es la demanda. Entonces, en la gestión de inventarios se involucran dos tipos de demanda, la demanda determinística y la demanda probabilística. ¿Por qué en inventarios? Pues porque las personas que están viendo esa asignatura conmigo, pues saben que eh, dependiendo de ese tipo de demanda, cada uno va a tener ciertos modelos eh, matemáticos, ¿vale? Entonces, la demanda determinística básicamente es una demanda estática o constante que no varía significativamente a través del tiempo, pero que presenta una leve variación en cada periodo. ¿A qué me refiero con eso? O sea, puede ser que la demanda de enero sea totalmente diferente a la de junio. No significa que no sea constante. ¿Qué es lo que pasa? Que la demanda a través del tiempo tiene fluctuaciones o comportamientos muy similares. Entonces, si yo comparo los enero de mis últimos 3 años, siempre ha sido 100 unidades de televisores, por ejemplo. No importa que en junio yo tenga un pico de 500 unidades, pero si vuelvo y comparo mis junios de los últimos 3 años, seguramente voy a tener 500, 495 y 510 televisores en cada año. Entonces, la variación entre año y año no es significativa, de tal modo que yo puedo casi que hacer un pronóstico exacto de cuál va a ser la demanda en cualquier periodo futuro. Eso es una demanda determinística. La demanda probabilística es totalmente aleatoria. Normalmente me dan es un promedio con cierto margen de error como cualquier otro promedio, en donde vamos a tener en cuenta también los datos históricos de años anteriores, pero debido a los valores y sus fluctuaciones, siempre vamos a tener una variación, digamos que significativa entre periodo y periodo y entre mes y mes. De tal manera que si quisiéramos hacer un pronóstico, pues tendríamos que manejar ciertos niveles de error debido a que pues el comportamiento no siempre es constante. Entonces, lo primero es tener en cuenta que hay estos dos tipos de demanda, ¿vale? Otro elemento importante, la revisión de mi inventario. Sea cual sea mi bodega, creo que en algún momento lo conversamos en clase. Yo tengo que hacer una revisión del inventario o sea, con alguna frecuencia. ¿Cómo decido con qué frecuencia hacerlo? Eso depende de muchas cosas, de el tamaño de la empresa, el tipo de producto, eh, la estrategia de la compañía. No sé si se acuerdan de pronto de la clasificación ABC. Yo puedo hacerle una revisión más frecuente a unos productos que a otros.
O sea, eso simplemente depende de la estrategia de la empresa y las características del modelo económico. Pero básicamente yo puedo revisar mi inventario de dos formas o de dos modelos, de forma continua y de forma periódica. ¿Cuál es la diferencia? Pues simplemente la frecuencia de tiempo con que haga una o haga otra. Entonces, un ejemplo muy común es asociar eh, el negocio de los supermercados, de las tiendas de barrio, en donde debido al menudeo, o sea, digamos que a la individualización de los productos, ellos hacen una revisión periódica. Cuando un artículo se repone cada semana o cada mes, debido a que diariamente pues están revisando si se vendió uno, pues hay que sustituirlo y si se acabó, pues hay que pedir más, ¿cierto? O una revisión continua si se repone cuando el inventario se reduce por debajo de un determinado nivel. Entonces, básicamente, cada vez que me queden dos unidades o tres unidades o cinco unidades o la cantidad que definamos, yo simplemente voy reponiendo el inventario. Entonces, la diferencia básicamente es la frecuencia de tiempo. Si yo lo hago diariamente, pues sería una revisión continua, diariamente o cada 2 días. Pero si lo hago cada semana, cada mes, pues será, o cada año, pues será una revisión periódica. Esto, les repito, es a modo de conocimiento, ya que pues en inventarios es donde realmente sí tiene un impacto en cuál, dependiendo del tipo de revisión que nosotros le hagamos al inventario. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que hay dos tipos de revisión de inventarios, continua y periódico. La diferencia entre cada uno simplemente es la frecuencia en que yo haga la revisión. Entonces, ahora sí vamos a empezar a entender cómo descifro yo la primera pregunta y es cuánto pedir de mi, digamos que mi producto, de mi referencia, de mis códigos, de mi materia prima, sea lo que sea. Entonces, ustedes tienen que saber que en gestión de inventarios, no sé si ya lo hayan visto, vuelvo y repito, pero en gestión de inventarios se estudian diferentes modelos que permiten gestionar el inventario en términos de pedidos, de pronósticos, de costos de pedir, de hacer un pedido, de costos de almacenar, de costos de gestionar un inventario, dependiendo de diferentes características del negocio, entre ellas lo que les mencionaba, el tipo de demanda, el tipo de revisión del inventario. Básicamente cada uno pues va a ajustarse a diferentes modelos matemáticos, los cuales buscan generar ahorros o optimizaciones en la medida en que nosotros logremos administrar el inventario basado en datos que no conocemos. Entonces, el más común es este. ¿Cuántas unidades pedir? Entonces, en inventarios, pues hay diferentes modelos, sin embargo, el más común es el EOQ, que significa modelo de cantidad económica de pedido. Y básicamente nos ayuda a entender, eh, teniendo en cuenta un par de variables, cómo determinar el pedido óptimo de productos.
Entonces, el modelo EOQ, también denominado Harris-Wilson, aborda la problemática a través del cálculo del tamaño de pedido, cuál es el valor óptimo, teniendo en cuenta minimizar los costos de mantenimiento de inventario, es decir, de almacenamiento, y de colocación de pedidos, es decir, de generar una orden de compra. Y se caracteriza por generar un pedido justo cuando se llega a un nivel específico de inventario en el que se hace necesario hacer otro pedido. Ese momento justo se llama punto de pedido, que es la segunda pregunta. Pero por ahora vamos a ver la primera, que es cuánto pedir. Ahorita más adelante vamos a entender cuándo pedir, que es la segunda, o en qué momento pedir, que es la segunda pregunta. Entonces, básicamente con una gráfica de este estilo, nosotros podemos interpretar, aquí vamos a tener unos picos que son los pedidos, o sea, siempre vamos a pedir lo mismo, por decir algo, 100 unidades semanales. Las unidades se van gastando a medida que los clientes demandan productos. Entonces se nos van acabando, se nos van acabando, se nos van acabando, hasta que llega el siguiente pedido, puede ser de la siguiente semana, vuelve y tiene una tasa de uso, y así a través del tiempo, a medida que vamos consumiendo la demanda, vamos consumiendo el inventario del producto, en la medida que nuestros clientes exigen más demanda. Entonces, por ahora nos vamos a concentrar en entender cuándo o cómo podemos determinar qué cantidad de productos debemos pedir. Entonces, básicamente el EOQ es una fórmula en donde a través de datos como la demanda, esta demanda normalmente puede ser unidades por año o promedios mensuales o semanales o diarios. En cada ejercicio pues va a haber una frecuencia de tiempo diferente, pero normalmente es anual. La demanda de nuestro producto, el costo de emitir una orden, ¿cierto? O sea, el costo de generar una orden de compra. Y H es el costo asociado a mantener una unidad en inventario en un año. O sea, es decir, el costo de almacenar. En inventarios, estos ejercicios, pues obviamente siempre nos entregan estos datos de forma teórica. En almacenamiento, nosotros deberíamos, como mínimo, establecer este costo, ¿cierto? Pues porque si nosotros estamos gestionando nuestra bodega, básicamente, pues es hacer la suma total de todos los gastos de la bodega, o sea, es decir, arrendamientos, pagos de servicio, hipotecas, préstamos, servicios públicos, servicios como seguridad, internet, eh, nómina, absolutamente todos los costos por tener una bodega. Y no sé si recuerden, alguna vez vimos indicadores logísticos, pues uno de ellos era tener definido o establecido cuál era el costo por metro cuadrado, por ejemplo. Entonces, básicamente, dentro de toda la capacidad de la bodega para almacenar productos, dividirlo por el total de los costos. Entonces, básicamente, almacenar en un metro cuadrado, pues me va a valer X cantidad de dinero, y ese dato es el que se tiene en cuenta en este modelo EOQ, que es el costo de mantener una unidad en un año. Si el ejercicio fuera, por ejemplo, anual o si fuera mensual, bueno, el periodo que sea.
Y pues con esa fórmula vamos a determinar cuál es mi cantidad de pedido que yo debo hacer. Básicamente es encontrar el equilibrio entre la demanda o el promedio de la demanda de mis productos. Supongamos que sigamos con el mismo ejemplo de los televisores. Entonces, tener en cuenta el promedio de demanda de televisores que me compran mis clientes, pero también tener en cuenta cuánto es el costo de almacenarlos. En la medida que entre más almacene yo, pues obviamente tengo que tener una bodega más grande. Y en la medida que yo más genere gastos por eso, pues mi modelo económico puede ser menos ineficiente, pues porque mantener una bodega pues tiene un costo importante. Entonces este modelo lo que nos permite es como encontrar ese tipo de equilibrios. Claros con la pregunta número uno, eh, simplemente tienen que saber que hay unos modelos matemáticos que nos permiten tomar todo este tipo de decisiones. Y ese era el EOQ, que es con el cual se calcula el pedido óptimo. Vuelvo y le repito, hay varios dependiendo del tipo de demanda, dependiendo del tipo de revisión. Bueno, ya ustedes en inventarios lo van a ver más al detalle. Vamos con la segunda pregunta. ¿En qué momento pedir más productos? O sea, ya sabemos cuántos, pero ¿en qué momento hacerlo? A esa respuesta la vamos a llamar punto de pedido o punto de reorden. ¿Vale? Entonces, el ROP o punto de pedido, punto en reorden, hace referencia al momento en que la empresa debe ordenar una nueva compra de existencia a sus proveedores para evitar generar una ruptura de stock. Una ruptura de stock es que eh, me llegó el pedido de mis clientes por, no sé, 50 televisores y esa semana no me han llegado los 100 de mi proveedor y yo no puedo, no tengo cómo cumplirle a mi cliente porque, no sé, solo le tengo 2, 3 televisores dentro de mi stock y no tengo la forma de cumplirle. Entonces, cuando sucede eso, que las empresas no tienen, se les acaba, a eso se le llama una ruptura de stock. Entonces, ya sabemos que hay una forma de calcular cuánto pedir. Vamos a entender ahora la forma vamos a entender la forma de analizar en qué momento hacer los pedidos. Para eso entonces vamos a ayudarnos de esta pequeña gráfica. Entonces, recuerden que habíamos analizado que estos eran nuestros puntos de pedido. Entonces, yo pido mis 100 unidades a la semana, mis clientes me van comprando televisores, me van comprando, se me acaban y en el momento en que se acabe, llega un nuevo pedido de televisores la siguiente semana, ¿cierto? Y así sucesivamente a través del tiempo. Entonces, la altura de cada triángulo pues va a determinar el tamaño óptimo. Yo ya determiné que eran 100 televisores, seguramente porque lo hice a través de una herramienta como el EOQ. La base del triángulo es el tiempo que pasa desde que se recibe una orden, o sea, desde que mi proveedor me entrega mis 100 televisores hasta que yo los consumo vendiéndoselo a mis clientes. A eso lo podemos denominar tiempo de ciclo. Adicional, vamos a identificar el punto de reorden o punto de pedido, acá, ¿cierto? En este punto, identificándolo como un punto crítico de inventario
de tal modo que es el periodo de tiempo entre el consumo de mis productos o la demanda de mis productos y el tiempo que se requiere para que llegue el nuevo pedido. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar? Si mi proveedor se demora 3 días en entregarme los televisores y yo tengo una tasa de consumo de 100 televisores a la semana, básicamente eso me podría dar una demanda en promedio de, no sé, 15 televisores al día promedio. Entonces, si se demora 3 días en entregarme, básicamente cuando me queden 45 televisores, yo debería lanzar un nuevo pedido. De tal modo que mientras mi proveedor pasan los 3 días, o sea, este tiempo, mientras pasan los 3 días, yo aún tengo televisores para entregarle a mis clientes. A eso lo vamos a llamar, lo vamos a denominar punto de reorden. Y la forma de calcularlo es con una fórmula muy sencilla y es el promedio de la demanda en términos de tiempo, no sé, pues aquí estamos hablando de semanas, de meses, de días, el promedio de mi demanda por el tiempo estimado de entrega de pedidos. Es una cosa muy sencilla. Entonces, vuelvo y le repito, si mi promedio de venta de televisores fuera 15 al día y mi proveedor se demora 3 días en entregarme televisores, pues mi punto de reorden sería 45 televisores. Entonces, cuando mi inventario llega a los 45, yo lanzo un nuevo pedido por 100. Y así en cada ciclo. Entonces, cada vez que yo llegue a los 45, vuelvo y pido, vuelvo y pido, vuelvo y pido. Y eso es, pues, digamos que gestionar el stock y teniendo en cuenta el punto de reorden. ¿Vale? Entonces, ya hemos establecido cómo pedir o cuánto pedir, en qué momento pedir, que es el punto de pedido. Y ahora vamos con el tercer punto. ¿Cuánto es mi mínimo de unidades de reserva? O sea, adicional a eso, yo tengo que tener un stock de reserva en caso de que ocurra algo. Por ejemplo, ¿qué podría ocurrir? Que mi proveedor de televisores no me entregue en 3 días, sino que algo le pasó, tuvo una novedad, se le dañaron los carros, algo pasó y me entregó en 6 días, o sea, se duplicó. Básicamente yo no tendría cómo haberle entregado televisores a mis clientes el día 4, el día 5 y el día 6. Y pues seguramente perdí la venta y también perdí los clientes, pues porque pierde uno la credibilidad como empresa cuando el cliente llega y ya no existe el producto. Entonces, para que no suceda eso, o mejor, en caso que suceda eso, yo tengo que protegerme con un stock de seguridad, que es como vamos a llamar a la tercera pregunta. Mi mínimo de reserva se llama stock de seguridad. ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Me siguen? ¿Se durmieron? Pero entonces, Dime. pero entonces en ese caso ya no dejaría que se llegara hasta a que le quedaran, cuando le queden los 45. Entonces tocaría más antes, porque si el cliente se demora en llegar con el producto. Por eso, veámoslo acá nuevamente. Yo todas las semanas pido 100 televisores y mi promedio de consumo es 15 televisores al día. O sea, a mí todos los clientes me piden 15 televisores al día. El punto de reorden es en el momento en que yo lanzo el pedido, que es cuando tengo 45 televisores. ¿Por qué? Porque 45 televisores solo me alcanzan para 3 días y 3 días es el tiempo que se demora mi proveedor, ¿cierto? Pero de aquí para abajo
lo que yo almacene adicional, que es el stock de seguridad, dependerá de mi estrategia. ¿Por qué? Porque, o sea, si tu proveedor en 3 años nunca te ha quedado mal, ¿para qué tener más televisores almacenados? Y eso significaría tener una bodega más grande y fuera de eso tener plata invertida ahí en un inventario que no se necesita. Esa plata podría estar en un banco generando ganancias. ¿Sí me hago entender? Pero si tu proveedor todos los meses te queda mal o todas las semanas te queda mal y a veces te entrega en 2 días, a veces en 4 días, a veces en 3 días, a veces en 8 días. Ahí es donde sí es importante tener el stock de seguridad. Sin embargo, más adelante vamos a ver que, o sea, el tema no es tan sencillo, o sea, pues porque a la final es plata. Entonces, hay que entrar a analizar qué es más beneficioso para la compañía. Asumir ese riesgo y si el proveedor se llegara a demorar 6 días, pues en esos 3 días no hay venta y ya. Si llegara a pasar eso, si no nos importara. O al contrario, en el caso en que nos importe muchísimo nuestros clientes, estamos dispuestos a tener, no sé, 50 televisores ahí guardados, no importa. Pero garantizamos que siempre que un cliente venga, van a haber televisores. Entonces ya no pediría 100, sino 150. No porque esos 50 siempre van a estar ahí guardados. O sea, esto es stock, siempre vas a tener ahí guardados unos televisores. Es una Ah, ya. reserva, Sí, sí, una reserva que tendría ahí. pero Eso es en caso de que el proveedor le quede mal. esa reserva tiene un costo, ¿no? Entonces, o sea, nos fuimos al extremo. 50 televisores, imagínate, pues podrían ser 50 millones ahí guardados solo porque de pronto una vez a la semana el proveedor te quede mal. ¿Ves? Claro, y va a tener Entonces, más gastos porque va a tener que pagar el almacenamiento de esos productos ahí. claro. Entonces, en inventarios se analiza todo ese tipo de detalles de tal manera que se encuentre como el equilibrio. El equilibrio, ya ahorita vamos a ver solo un ejercicio, pero pues con ese creo que vamos a entender el tema a modo general, ¿vale? Entonces vamos a hablar de stock de seguridad. Entonces ya sabemos que el stock simplemente es una cantidad de productos que yo reservo, eh, digamos que es mi seguro o mi protección ante una novedad. ¿Cuál puede ser la novedad? Que mi proveedor me incumplió o, por ejemplo, que la demanda se incrementó. Por ejemplo, en el caso de los televisores, ¿qué pasa si me llega otro cliente? O sea, o qué pasa si mis clientes necesitan ahora más televisores a la semana, ya no son 100 sino 150. Entonces, en el primer pedido yo no tendría cómo satisfacer esa demanda. Entonces, básicamente es una forma de protegerse que tienen las empresas. Desafortunadamente, pues esa protección tiene un costo. O sea, eso implica plata. Profe, una pregunta. Sí, dime. Digamos que en el ejemplo que usted está colocando, que es el de los televisores, normalmente esa demanda se crece, digamos que en la temporada de diciembre, que son como para los traídos y todo eso. Entonces, ahí cómo sería la cuestión de del stock. Me voy a volver un poquito. O sea, ahí digamos que, o sea, lo primero es que piensen que esto realmente solo es de conocimiento porque la forma, digamos que real de hacerlo es conociendo los modelos en inventarios. Entonces, si ustedes ya vieron esa materia, ahí tuvieron que haber visto todas, digamos que todas, porque hay muchas posibilidades. Pero lo primero es que ustedes ahí tuvieron que haber visto estos modelos. Si la están viendo conmigo, pues de seguro ya los hemos visto, porque pues yo mismo se los estoy compartiendo en esa clase. Y si no han visto la Sí. materia, pues tienen que en ese momento, cuando la vean,
tener presente que pues tienen que ver diferentes modelos. A tu pregunta, acuérdate, me voy a volver un poquito, entonces acuérdate que acá yo les mencioné el tema de la demanda, ¿cierto? Entonces, en ese caso en que diciembre tiene, o sea, pueden pasar dos cosas. Que la demanda sea determinística significaría que todos los diciembres yo vendo el doble, o sea, 200 televisores. Seguramente cuando llegue a diciembre, pues mi stock de seguridad, si antes era, no sé, 10, pues ahora será 20. ¿Sí me hago entender? O si mi demanda se triplica y yo ahora vendo 300 televisores a la semana, pues mi stock de seguridad, si yo lo había definido en 20, pues ahora será 60. ¿Sí? Básicamente continúa. Eso sí es una demanda determinística, que tú siempre sabes que en diciembre se duplica o se triplica. Existiría otra posibilidad y es que la demanda sea probabilística. Y es que tú tienes que jugar con probabilidades porque diciembre del año pasado fueron 50 televisores. Normalmente son 100, pensemos que todos los meses son 100, pero diciembre del año pasado fueron 50, del antepasado 300, del anterior 500. Entonces, imagínate un promedio entre 50, 300, 400, 500. Tú no vas a tener forma de calcular realmente cuántos televisores vas a tener en diciembre. Entonces, digamos que ahí ya toca involucrar otra serie de modelos, un tema de probabilidad, pero más adelante se los voy a tratar de explicar con un solo ejercicio, ¿vale? Listo, sí, señor. Vale, entonces me estoy devolviendo, otra vez estoy avanzando. Y vamos acá. Entonces, entendido qué es el stock, vamos a conocer diferentes tipos de stock. Esto sí ya está más relacionado al tema desde el punto de vista de almacenamiento. Cuando ustedes lo ven en inventarios, pues solo es un stock de seguridad y ya. Pero desde el almacenamiento, viéndolo desde ese punto de vista, hay que entender que hay diferentes tipos de stock. Básicamente, simplemente es desde el punto, dependiendo del punto de vista o el criterio con que se analice, se pueden clasificar. ¿Vale? Entonces, los más comunes, esto también está sujeto a literaturas y a internet, puede que ustedes los busquen y encuentren otros nombres. Lo que hay que analizar es cuál es la interpretación que se le da a cada stock. Pues porque el nombre en sí puede variar, pero el objetivo como tal o la definición, pues sí, seguramente va a ser igual. Entonces, vamos a encontrar dos tipos de stock o dos formas de clasificarlos mejor. De acuerdo a su función y de acuerdo a su criterio operativo. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a su función, básicamente es dependiendo de cuál sea su función dentro de la empresa. Estamos hablando del stock. Entonces, dentro de esa clasificación o dentro de esta categoría, vamos a encontrar el stock mínimo, máximo, stock de seguridad, de ciclo, sobrante, muerto, de recuperación, especulativo, estacional. En esta categoría. Y en la segunda categoría, que es el stock, de acuerdo a su criterio operativo, será aquel que está destinado a gestionar las tareas diarias de la empresa y dentro de esta clasificación se encuentran el stock cero, el stock físico, el neto, el óptimo y el disponible. Entonces, básicamente, la diferencia es como desde el punto de vista que estemos analizando la mercancía. Entonces, por eso les mencionaba, hay muchos tipos de stock. Vamos a verlos uno a uno y vamos a ver viendo como un ejemplo de cada uno, ¿vale? Entonces necesito que estén atentos acá porque hay muchos y no quiero que se confundan entre uno y el otro.
Más allá de que se los aprendan todos, lo más importante es que tengan en cuenta que hay diferentes tipos de stock. ¿Dependiendo de qué? Ah, bueno, dependiendo de la forma en que los estemos analizando, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera categoría, que es el stock o los stock, dependiendo su función. Entonces, la categoría de funcional lo que hace es categorizar los stocks según el cometido o funciones que cumple el stock dentro de cada negocio. ¿Por qué hay tantos? Pues porque cada empresa, dependiendo de su modelo de negocio, si produce, si comercializa, si no tiene almacenamiento y hace un cross-docking, bueno, dependiendo de cada empresa, seguramente van a aplicar diferentes tipos de stock. Entonces, dentro del criterio funcional, vamos a ver el primero, que es el stock mínimo o el stock de seguridad. Entonces, son las unidades requeridas de un producto determinado que nos permiten cumplir con los objetivos de venta. Es decir, las existencias de un artículo que deben estar en nuestro almacén para ofrecer un servicio óptimo y de calidad al cliente. Este sería, por ejemplo, el caso que estábamos mencionando de los televisores. O sea, es un stock para cumplirle al cliente. Por eso se llama stock mínimo o stock de seguridad. Entonces, por ejemplo, una tienda de informática que vende computadores, lo habitual es que se venda un ordenador al día o un computador al día y por ello se almacenan 6 unidades semanales. Si da la casualidad que el sábado hay varios clientes que quieren comprar 5 computadores portátiles, no habrá suficientes existencias y solo se podrá servir a un cliente. Esta situación es la que se conoce como rotura de stock del producto. Entonces, básicamente es el mismo ejemplo que estábamos analizando ahorita, y es que simplemente no tenga yo la cantidad de producto necesario para satisfacer la demanda de mi cliente. ¿Por qué? Por no tener un stock de seguridad o por no tenerlo suficiente o porque yo haya determinado lo que les mencionaba. Al final esto hace parte de una estrategia. Tampoco tendría yo una bodega llena de computadores esperando el sábado a ver si de pronto los clientes quieren más portátiles. Vuelvo y les menciono, lo importante es que ustedes tengan en cuenta, no se les puede olvidar, que todas estas decisiones hacen parte de una estrategia. Entonces, si a ustedes les preguntaran siempre cuánto o cuándo o por qué, no podrían dar ninguna respuesta rápida. Habría que analizar datos, entender cuál es la estrategia de la empresa, cuál es el comportamiento de los proveedores, el comportamiento de los clientes, de la demanda, cuáles son los costos de almacenamiento. Basado en toda esa información y en los modelos que vemos en inventarios, pues sí, ustedes podrían tener un dato certero de cuál sería la forma más óptima de proceder, ¿vale? Stock máximo cumple la misma función que el stock mínimo, pero a la inversa, es decir, es la cantidad máxima que podemos almacenar y que los costes de almacenaje permiten. Entonces, es otra forma de ver el stock, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería la máxima cantidad de computadores que nosotros podríamos almacenar? Ese sería nuestro stock máximo, o sea, 100, 200, 300, 400, en términos de capacidad de almacenaje. Acuérdense que por eso lo estamos viendo desde el punto de vista de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar productos farmacéuticos, hay determinados medicamentos que deben almacenarse en unas cámaras frigoríficas, o sea, es decir, a temperatura controlada. Esas cámaras llevan unos gastos de luz y mantenimiento que para que el negocio sea rentable, permiten almacenar un máximo. Si se supera esta cifra, los costos de almacenaje se dispararían y la empresa no sería rentable.
¿Claro ese ejemplo, muchachos? Sí, señor. Pues estaría haciendo plata para pagarlo, para pagar el almacenaje. Estaría perdiendo dinero en ese momento. Correcto. Entonces, hay que tener en cuenta cuánto es el máximo que se pueden almacenar allá. En este ejemplo, no es por capacidad física, sino por capacidad económica, ¿no? Podría ser también física, que la bodega no den para más. Ese es el stock máximo. Vamos con el tercero, el stock de ciclo. Son las existencias necesarias para cumplir la demanda normal de los clientes. Por ejemplo, volvemos al primer ejemplo de la empresa informática que vende computadores. Según los datos de la empresa, se venden 30 ordenadores mensuales. Por lo tanto, hará un pedido a comienzo de mes que cubra la demanda usual de ese ciclo. Entonces, básicamente es el mismo stock de seguridad, pero basado en un ciclo. Puede ser semestral, anual, mensual, semanal. Es exactamente lo mismo. Pero es otro tipo de stock. O sea, digamos que es otra forma de verlo. Vamos con el cuarto. Stock estacional. Entonces, es la cantidad de unidades de un producto que se deberán almacenar para hacer frente a una mayor demanda en una determinada época del año. Entonces, básicamente era la pregunta que nos hacías hace unos minutos con respecto a diciembre, si se me duplican o se me triplican. Entonces, básicamente es una forma de discriminar el stock de diciembre o de temporadas o de Día de la Madre o de festivos, de, sea cual sea el patrón, simplemente es estacional porque ya sabemos que siempre en ese periodo de tiempo la demanda tiene un comportamiento atípico y pues el stock tengo que diferenciarlo del normal. Entonces, si normalmente son 50 computadores al mes que yo tengo en stock, para diciembre seguramente van a ser 100 o 200 o 300. ¿Por qué? Porque es el stock para ese momento del año. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Una tienda de alimentación que vende patatas fritas y helados. En el caso de los helados, habrá que disponer de una mayor cantidad de existencias cuando se aproxime el verano. ¿Por qué? Porque ellos saben que en el verano, todos los años, su demanda se duplica o se triplica o, bueno, sea el valor que sea. ¿Listo? Vamos con el quinto. Stock de recuperación. Son aquellos productos de segunda mano que pueden ser reutilizados. Entonces, ustedes saben que aquellos productos que, por ejemplo, hacen parte de una evolución de un cliente, ¿cierto? Por ejemplo, en las empresas que comercializan ropa por internet, es muy común que el cliente devuelva porque la talla no le coincidió, el zapato no le quedó, estaba muy grande, muy pequeño. Ese producto vuelve y entra a nuestro inventario, puesto que vuelve y entra a la bodega de almacenamiento. Físicamente seguramente tiene una ubicación diferente de todos los productos, o sea, puede que yo en una estantería o en una zona de la bodega almacene todo lo que son devoluciones, pero dentro de mi sistema yo tengo que tener la forma de identificar que todo ese inventario hace parte de un stock de recuperación, que son productos de segunda mano que pueden ser reutilizados.
Entonces vamos a ver un ejemplo, una tienda de videojuegos, en ella se venden juegos nuevos como usados o de segunda mano. Es decir, el mismo juego puede estar a la venta como nuevo o como usado. Por lo tanto, los videojuegos usados también formarán parte del stock total de la tienda. ¿Sí, claros? Sí, señor. Profe, pero esa devolución quedaría el mismo precio del de nuevo. ¿Precio de venta? Sí, quedaría el mismo precio o cambiaría el otro precio, bajaría el precio o qué. No, pues eso sí ya depende de la estrategia de las empresas, pero lo que normalmente hacen es bajarle, claro, pues porque no lo pueden vender como nuevo. Entonces, es lo que ustedes encuentran, por ejemplo, en los outlets de ropa, que son muy famosos, en los saldos, ¿cierto? Todos esos saldos, Promociones. sí, bueno, esas promociones, todo eso, pues puede ser producto que el cliente haya devuelto. Obviamente, pues tienen que estar en perfectas condiciones. Pues nadie al final va a saber con certeza si lo usó o no lo usó. Pues la mayoría de empresas son muy exigentes a la hora del cambio. Normalmente cuando uno llega al producto tiene que llevarlo como nuevo, obviamente con las etiquetas, con todo el empaque, obviamente tiene que verse totalmente nuevo, pues porque ellos cuando vayan a volver a venderlo, pues el cliente ya sabe que fue una evolución, pero pues por lo menos tiene que tener la garantía que nadie lo ha usado, ¿no? Pero por eso sí lo venden más barato. Ahora, ¿por qué llegan a promociones tan locas que uno a veces ve, eh, no sé, 70% de descuento? Pues porque de pronto la empresa, no sé, no sé, pudo haber sido todo un lote de producción de zapatos que quedó con un tallaje mal, por ejemplo. Y todos esos clientes devolvieron esos zapatos. Ellos ya no los pueden volver a vender como nuevos, los venden como inventario, como saldo, como promoción, pero llega un punto en donde es más costoso tenerlos guardados que venderlos, entonces casi que los regalan. ¿Por qué? Pues porque analizan cuánto les cuesta tener ahí el almacenamiento de esos zapatos y cuánto les podrían vender así fuera sin margen, o sea, sin utilidad. No ganan nada, pero dejan de estar gastando dinero en almacenamiento. Claro, lo mejor en eso es salir de ellos lo más rápido que puedan. Seguramente sí, obviamente haciendo los cálculos, ¿no? No se sabe, pues habrá que analizar. Vamos con el séptimo, stock muerto. Son aquellos productos que ya no sirven y que no se pueden vender. Por tanto, hay que desecharlos. O sea, es decir, por ejemplo, productos que en la producción salieron defectuosos. Entonces ya los desechan para reciclar o para volver a utilizar como materia prima o para hacerle disposición final, sea cual sea el camino, pero nosotros los identificamos. Ya les dije que físicamente dentro de la bodega, obvio, claro que sí, pero dentro de nuestra gestión de inventarios, o sea, es decir, en el software, en nuestros documentos, en nuestros procesos, se les va a denominar stock muerto porque pues es un inventario que ya no se puede usar para nada, pero están ahí dentro de la bodega. ¿Listos? Vamos con el segundo criterio, que era el criterio operacional. Entonces acuérdense que ese es el del día a día. Entonces, el primer stock es el óptimo. Entonces, al óptimo lo vamos a llamar como las existencias que nos ofrecen la máxima rentabilidad restando los costos de almacenaje. Vamos a ver un ejemplo.
Una empresa proveedora de fruta a la semana vende 10 cajas de fresas, 10 cajas de manzana y 10 cajas de peras. Almacenar esta fruta les cuesta a la semana 20 euros. Aunque podrían almacenar más cajas, no lo hacen porque ello sería inútil y además aumentaría sus costos de almacenaje. Entonces es, como su nombre lo dice, el óptimo, o sea, cuánto es lo que yo siempre tengo que tener ahí, ni más ni menos. Si tengo más, voy a tener costos de almacenamiento, pero si tengo menos, seguramente no le voy a cumplir a mis clientes si llega a pasar algo, ¿vale? Vamos con el segundo, stock cero. Es el relacionado directamente con el modelo de producción just in time. ¿Saben cuál es ese modelo de producción? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? ¿No están? ¿No saben? Bueno, just in time significa justo a tiempo. Básicamente es producir cuando ya sé que está vendido el producto. O sea, yo no produzco para guardarlo ahí y esperar a ver si mañana o el otro mes o la otra semana algún cliente me compra. Entonces, a medida que mi cliente me va comprando, yo voy produciendo. A eso se le llama just in time. Entonces, por ejemplo, una empresa que fabrica automóviles, estas compañías trabajan just in time. O sea, ninguna empresa de carros se pone a producir carros para guardarlos ahí a esperar a ver si los clientes lo compran o no. Si ellos producen, es porque ya están seguros que ese carro va a tener un cliente. Entonces, cuando yo tengo este tipo de producción, suelo denominar stock cero a esos productos, en donde no van a estar almacenados por mucho tiempo. Vamos con el tercero, stock físico. Es el número de unidades de productos que se encuentran disponibles en el almacén, o sea, es la realidad de lo que hay físicamente dentro de mi bodega. Entonces, miren que acá también, digamos que yo tengo como ejemplo, primero la agrupación de los productos, entonces la familia electrónica, su familia video, marca Nikon, que es de cámaras, la descripción de la cámara, la codificación que tiene el producto, información con respecto a los valores y la información con respecto a los stock. Entonces, el stock actual o físico, cuál es el stock mínimo, cuál es el stock máximo, si hay unidades pendientes por despachar o si hay unidades pendientes por recibir, cuáles son todas las entradas que ha tenido o la rotación que ha tenido ese producto, las salidas, básicamente todo el control que yo le hago al inventario, ¿vale? ¿Cuál es el código de barras? ¿Recuerdan que vimos esto hace unas clases? ¿Cómo codificarlo? Bueno, sigamos. El cuarto es el stock neto. Es el resultado de restar al stock existente en el almacén la demanda no satisfecha. Entonces, básicamente es el stock físico menos los pendientes por entregar. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, en este caso, acá hay pendientes 4. O sea, yo tengo 31, pero yo ya sé que tengo pendientes por entregar 4, o sea que yo en realidad tengo solo 27. Sí, claro, ese es el stock neto.
Entonces vamos a ver un ejemplo, una tienda de zapatos que tiene en su almacén 30 unidades en stock físico del modelo X. De esas 30 unidades, descontamos 10 de pedidos que hay pendientes de entregar que provienen de la tienda online, es decir, que el stock neto será tan solo de 20 unidades. Y vamos con el quinto, stock disponible. Entonces, es el resultado de sumar al stock existente o físico en el almacén los pedidos en curso a proveedores menos los pedidos a los clientes. Entonces, stock físico más pendiente de recibir menos pendientes de entregar. Entonces, si volviéramos, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, si volvemos al mismo caso, al mismo ejemplo, la tienda de zapatos, aparte de las 20 unidades pendientes de entregar, como solo van a quedar 10 unidades en el almacén de ese modelo, hace un pedido de otras 30 unidades. O sea que en realidad el stock disponible será de 40 unidades. 30 físicas más 30 pendientes de recibir menos 20 pendientes de entregar. ¿Sí? O sea, básicamente es tener en cuenta acá lo que yo tengo pendiente por entregar, pero también sumarle lo que tengo pendiente por recibir a mi stock actual, o sea, al físico. A ese lo voy a llamar stock disponible. Entonces, si ustedes se fijan, todos son muy similares. Lo único es que es tener en cuenta en qué tipo de conversación estamos analizando el stock, de tal manera que si nos hablan de un tipo de stock o de otro, entendamos que hace parte de ciertas características o de ciertos atributos que diferencian la mercancía una de otra. ¿Vale? Una tercera clasificación, no tan común, pero pues es para que ustedes la conozcan, sería clasificar el stock según la fecha de caducidad. Entonces, podríamos encontrar un stock perecedero, que lo conforman las mercancías que se deterioran con el tiempo, un stock no perecedero, que sería el stock en el que el paso del tiempo, al contrario que en el perecedero, no tiene ningún tipo de incidencia, o sea, no lo afecta en nada, y stock con fecha de caducidad. Productos que tienen limitada su utilización dependiendo cierta fecha, o sea que están regulados. Entonces también podríamos clasificar el stock por esta clasificación, por esta categoría, perdón, dependiendo su caducidad. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Súper. Entonces, les voy a mostrar rápidamente cómo se aplica en un modelo matemático. Como les mencioné al inicio, pues lo vamos a ver de forma general porque pues en realidad esto se ve en inventarios, pero pues para las personas que no lo están cursando, que no lo han cursado aún, pues para que lo vayan conociendo, ¿vale? Entonces, a este punto ya sabemos que nosotros vamos a tener una cantidad de pedidos Q, eso dependiendo de nuestra demanda, o sea, de la demanda de nuestros clientes, y con eso vamos a generar una tasa de consumo de esos productos. Llegado a un punto, vamos a tener el punto de reorden, que es donde lanzamos un nuevo pedido, porque sabemos que con lo que tenemos en inventario, satisfacemos la demanda hasta que llegue el nuevo pedido, ¿cierto? Y así para cada ciclo.
Y adicional, sabemos que más abajo vamos a tener un inventario de seguridad en caso dado que, por ejemplo, nuestro proveedor no nos entregue, no sé, a la semana y se demore 2 semanas, pues nosotros vamos a poder seguir satisfaciendo esa demanda. O también, en el caso en que nuestros clientes nos consuman más rápido y pues nuestro producto simplemente se agote en menos tiempo. Entonces, tener un stock de seguridad significa pues tener una protección, ¿cierto? Bueno, entonces ya sabemos que ese es el punto de reorden, ya lo conocimos, ya sabemos cómo funciona el stock de seguridad, pero ya en los modelos matemáticos hay que involucrar otra variable importante, como es el nivel de servicio, que es como en realidad operan las empresas. Entonces, ¿cómo elegir cuánto tener de inventario de seguridad? La decisión busca tener un equilibrio entre el nivel de servicio al cliente y los costos de mantener un inventario, o sea, es decir, de almacenar. Ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de modelamientos, vamos a tener varias situaciones. Lo más común es o que la entrega de nuestros proveedores siempre se cumple en este tiempo, o sea, mi proveedor siempre me va a entregar en una semana, en una semana, en una semana, o puede que eso sea relativo, ¿cierto? Entonces, las entregas pueden ser constantes o relativas. Y asimismo las demandas. Mis clientes siempre me consumen todos mis televisores en una semana, siempre. Eso sería constante. O puede que sea totalmente aleatoria y sería una demanda probabilística porque no la conozco, entonces son promedios. Entonces puede que en esta semana me consuman más, en esta me consumen menos, en la siguiente vuelven y consumen mi promedio y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de todas esas variables, si son constantes o no, yo aplicaré ciertos modelos para determinar los cálculos que yo requiero hacer. Entre ellos, qué tanto producto tener en stock de seguridad. Entonces, cuando yo no tengo conocimiento o no tengo certeza, perdón, tanto de las entregas como de el consumo de mis clientes, tengo que involucrar una constante que es la política. Recuerden que aquí ya estamos hablando de cómo funcionan en la vida real las empresas. Entonces, la política de servicio básicamente es establecer una política de inventario que defina la probabilidad de no quedarnos sin inventario durante el tiempo en que se emite una orden de compra, hasta el momento en que llega. O sea, básicamente, si yo compro los lunes, todos los lunes compro, o sea, le mando la solicitud a mis proveedores y los pedidos me llegan el jueves. Yo defino una probabilidad para mis clientes de que si me compran productos entre del lunes al jueves que llegan los productos, ¿cuál es la probabilidad de que encuentren producto? Entonces las empresas pues se la juegan y dicen, yo quiero tener un 90% de nivel de servicio. ¿Qué significa eso? Que cada vez que un cliente compre el producto, como mínimo va a tener un 90% de probabilidad de que el producto sí exista, o sea, que esté disponible. El otro 10% pues será la probabilidad de que obviamente no lo encuentre y pues la empresa ya asume ese 10% como pérdida de clientes o como pérdida de ventas. Entonces, básicamente eso hace parte de la estrategia de la empresa. Entonces, una empresa podría decir, yo quiero tener una política del 100% de disponibilidad. O una empresa podría decir, no, mi política de servicio es del 50%. O sea, no me importa si el cliente llega y hay o no hay producto. Él volverá. Ya obviamente depende del modelo de cada empresa. Entonces, esta política de servicio es fundamental, tanto matemáticamente hablando, pues para que el modelo funcione,
como en la vida práctica, pues porque todas las empresas así funcionan. Entonces, cuando ustedes entran, no sé, a Falabella a comprar un televisor y siempre está disponible, seguramente la empresa determina un nivel, una política de servicio del 100%. Pero cuando ustedes entran a, no sé, a comprar de pronto zapatos en el Éxito por internet, eh, puede que les haya pasado muchas veces que cuando le dan a dar comprar, ya le dan a dar pagar, poner la tarjeta de crédito, le sale que ¡pum! No está disponible. ¿Por qué? Pues porque esas hace parte de las estrategias de cada empresa. Obviamente cada empresa define esa estrategia para cada tipo de producto, ¿no? O sea, puede que Falabella lo tenga una política de servicio del 100% en electrodomésticos y en televisores, pero del 50% en útiles de colegio o en elementos de cocina. Sí, eso ya depende de la estrategia de cada empresa. Entonces, aplicaremos fórmulas. Por ejemplo, una de ellas es la fórmula que vimos al inicio del encuentro, la de EOQ, ¿cierto? Para determinar la cantidad de pedido óptimo. Vamos a utilizar fórmulas como esta para determinar el inventario de seguridad o el stock de seguridad, que básicamente incluyen una constante Z, que ya ahorita les explico cómo se determina, y la desviación, o sí, bueno, sí, la desviación en los tiempos de entrega. Entonces, fijémonos en esta fórmula nomás. Entonces, vamos a suponer que queremos un nivel de servicio de inventario del 90%. O sea, que la probabilidad de que tengamos faltantes tan solo sea del 10%. ¿Cómo calcularíamos ese inventario de seguridad? Entonces, lo primero es entender que como tenemos que asumir probabilidades, tenemos que hacer uso de unas tablas de la distribución normal, no sé si recuerden estadística, pero hay unas tablas en donde hay una constante dependiendo del grado de probabilidad que nosotros estemos buscando. Entonces, si quisiéramos el del 90%, tenemos que buscar en esta tabla el valor más cercano al 90% y sería aquí, 0,32. Básicamente, obviamente, pues la imagen solo me recorta hasta decimales, o sea, esto sería, o sea, es decir, más hacia allá, 0,05, 0,006, hasta llegar a 1. Y el valor para el 90%, pues seguiría más o menos como por acá, pero más hacia allá, en donde yo determino que mi Z, bueno, dependiendo cuál sea mi Z. Aquí en este ejercicio yo quería encontrar uno del 95, ¿cierto? Entonces, para el 95%, mi Z es de 1,65, ¿cierto? Para este ejercicio quiero el Z del 90%. O sea que es como entre 1,2 y 1,3. Ya ahorita vamos a ver cuánto es. Entonces quiero mostrarles un ejemplo, básicamente lo que calculamos en inventarios. Inca es una empresa que importa micrófonos y los vende. Su demanda promedio es de 60 unidades por semana con desviación estándar de 15 unidades. O sea, significa que mis clientes me pueden comprar en una semana 75, como me pueden comprar 45, ¿cierto? Voy a tener hacia arriba o hacia abajo esa probabilidad. El tiempo desde que se emite el pedido hasta que llega es de 2 semanas. Aquí en este ejercicio, si ustedes se fijan, lo que es, relativo es la entrega. Perdón, lo que es relativo es el consumo, o sea, la demanda. Las entregas son fijas, sabemos que siempre son 2 semanas. Podríamos hacer un ejercicio en donde ambas cosas sean relativas. En este ejercicio vamos a asumir que no, que mi proveedor siempre me entrega en 2 semanas. El costo de ordenar un producto es de 145 pesos
y el costo de almacenarlo es de 36%. La empresa establece que quiere tener un nivel de servicio del 90%. ¿Cuál debe ser el inventario de seguridad y el punto de reorden? Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, lo primero es la desviación. La desviación acá va a ser de la demanda, que son 15 unidades. ¿Se acuerdan? Estas 15, para arriba, para abajo, ¿cierto? Esa es la desviación. La demanda son 60 unidades. Yo vendo 60 micrófonos a la semana. Y el tiempo de entrega son 2 semanas. O sea, desde que monto un pedido, el proveedor me los entrega en 2 semanas. Entonces, si yo hoy busco en esa tabla el Z para 90%, voy a tener un valor del 1.28. Acuérdense que la tabla aquí hacia la derecha sigue, solo que no la tengo. Entonces, si el valor más cercano fuera acá en esta columna, pues sería 1,25 o 1,24 o 1,23, 22, 21, bueno, etcétera. En este ejercicio, el Z me dio 1,28. Eso es una constante. Entonces, si quiero hallar el punto de reorden, básicamente será la demanda, el promedio de la demanda, que son 60 unidades, por el tiempo de entrega, que son 2 semanas, más Z, que es una constante, que es 1,28, ya lo encontramos en la tabla, por la desviación de la demanda, que son 15, ya sabemos que es 15 hacia arriba o hacia abajo, por la raíz cuadrada del tiempo de entrega, que son 2 semanas, nuevamente 2. Con eso yo determino que cada vez que yo tenga 147 micrófonos, tengo que lanzar nuevamente un pedido. O sea, ese es encontrar el momento en que hago el pedido. Ahora, encontrar el valor que adicional yo tengo que tener guardados en otro lado, unos micrófonos, para que en el 90% de las ventas yo tenga micrófonos para mis clientes, es otro cálculo. Entonces, el stock de seguridad será igual a Z, que es la constante, por la desviación de la demanda, que son 15, por la raíz cuadrada de los tiempos de entrega. Entonces, esto sería 1,28, que es Z, la desviación de la demanda son 15, por la raíz cuadrada del tiempo de entrega, 2 semanas. El inventario de seguridad son 27 micrófonos. Eso significa que yo siempre, siempre tengo que tener guardaditos por allá en otro rincón, en otra bodega, en otro cuarto, 27 micrófonos. Con eso voy a garantizar que el 90% de las ventas estén aseguradas. Obviamente habrá otro 10% que no, que son las que no me importan, o sea, las asumo ya de entrada y es en esas ventas en que yo ya, digamos que de entrada ya sé que pues voy a perder ese cliente, pero lo asumo. Así como yo hubiera podido determinar una política de servicio del 90, podría ser del 100%. Si es del 100%, pues seguramente tendré que tener muchos más micrófonos ahí guardados, ¿cierto? Eso depende de la estrategia de la compañía. Entonces, básicamente así es que se usan los modelos de inventarios para hacer estos cálculos. Acá en almacenamiento solo los estamos viendo de forma teórica, pero se los quería mostrar de forma matemática cómo, digamos, que se aplica la teoría que hemos visto con respecto a los puntos de reorden y el stock de seguridad a un modelo matemático que me ayude a dar ya a través de una herramienta datos certeros de cómo yo debo gestionar mi bodega. ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, temores? No, profe. Entonces, como les mencioné, pues lo estamos viendo de manera rápida y general porque esto en realidad se ve en inventarios. Entonces, no se preocupen si, pues para las personas que no están viendo la asignatura o no la han visto, pues porque ahí va a ver este y varios modelos más dependiendo de ciertas variables. Pero pues se los quería mostrar como de manera general, ¿vale? Entonces, para resumir, entonces ya sabemos que
Básicamente, a la hora de nosotros utilizar herramientas matemáticas, tenemos que tener claro cómo es el comportamiento de nuestro negocio. Si la demanda es constante, o sea, si siempre yo voy a tener el mismo consumo, el consumo sería este, ¿cierto? O sea, es decir, siempre voy a pedir 100 televisores todos los meses o todas las semanas. Y si las entregas, que es acá, también son constantes. Si mi proveedor siempre me entrega cada 3 días, cada 3 días, cada 3 días, o a veces se demora y a veces antes o después. Dependiendo de eso, pues haré uso de los modelos matemáticos pues para hacer los cálculos que yo requiera. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Sí, señor. Todo eso fue todo por esta noche. Sí, señor, correcto. Entonces, pues muchachos, ya saben, cualquier inquietud me pueden contactar a través de correo electrónico. Permítanme, por favor, voy a tomar nota de los asistentes el día de hoy. Y así daríamos por finalizado el encuentro. Listo, muchachos, entonces, si no tienen ningún comentario, ninguna duda, damos por finalizado el encuentro. Recuerden, me pueden contactar a través de correo electrónico si tienen alguna inquietud y nos veremos la próxima clase. Bueno, profe, que pase una noche. Bueno, Gracias por muchachos, todo. lo mismo para ustedes también, que descansen, que pasen buena noche. Chao, profe, hasta luego. Feliz noche, profe. Chao. Chao, muchachos, que estén bien.